No pases si te gusta reflexionar. Este espacio es para quienes se atreven a pensar más allá de lo evidente, para quienes alguna vez se han detenido en silencio y se han preguntado si la vida realmente sigue un camino fijo o si cada decisión que tomamos puede cambiarlo todo. Hoy no venimos a dar respuestas absolutas, venimos a abrir una pregunta profunda que casi nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Se puede evitar la muerte el día que nos toca? Desde que tenemos conciencia, sabemos que la muerte existe, no como una amenaza constante, sino como una certeza silenciosa que camina a nuestro lado. No sabemos cuándo llegará ni de qué forma, pero sabemos que está ahí, esperando. Algunos dicen que la muerte tiene una fecha escrita desde el nacimiento, otros creen que depende de nuestras decisiones, y muchos prefieren no pensar en ello porque hacerlo incomoda, porque cuestiona la forma en la que vivimos cada día. Si la muerte tuviera un día exacto marcado, entonces nada de lo que hagamos importaría, no importaría cuidarnos, no importaría escuchar una corazonada, no importaría cambiar de planes, pero entonces surge una contradicción difícil de ignorar. ¿Por qué tantas personas han evitado tragedias solo por decidir algo distinto en el último momento? ¿Por qué hay quienes no subieron a un bus, no tomaron un vuelo, no salieron de casa, y esa simple decisión les salvó la vida? Tal vez la muerte no siempre llega en una sola forma, tal vez existen caminos que terminan antes y otros que se extienden un poco más. Tal vez no evitamos la muerte definitiva, pero si evitamos ciertas muertes, ciertos finales que aún no nos correspondían, porque si todo fuera destino absoluto, entonces la intuición no tendría sentido, el presentimiento sería una mentira y la conciencia sería solo un adorno sin función. Vivimos tomando decisiones pequeñas que parecen insignificantes: cambiar de ruta, llegar más tarde, hacer una llamada, guardar silencio, y sin darnos cuenta esas decisiones mueven piezas invisibles, cambian encuentros, evitan choques, retrasan finales, y eso nos obliga a preguntarnos si realmente todo está escrito o si la vida se va escribiendo paso a paso con cada elección que hacemos. Hay personas que hicieron todo correctamente y aún así murieron jóvenes, y hay otras que vivieron de forma imprudente y llegaron a viejas. Eso rompe cualquier lógica humana, porque buscamos justicia, buscamos causa y efecto, pero la vida no siempre funciona como creemos. La muerte no parece castigar ni premiar, simplemente aparece cuando se cumple algo que aún no entendemos del todo. Quizás la pregunta no sea si podemos evitar la muerte, sino si estamos conscientes de que cada día que seguimos aquí es una oportunidad que no estaba garantizada, porque muchos se fueron pensando que habría un mañana, y muchos que siguen vivos olvidan que hoy es un regalo frágil, fácil de romper, fácil de desperdiciar. Nos gusta creer que lo controlamos todo, que por cuidarnos, por planear, por ser precavidos, estamos a salvo, pero la vida se encarga de recordarnos que el control es una ilusión, que podemos hacer todo bien y aún así perderlo todo, y que a veces hacemos todo mal y aún así seguimos aquí, respirando, caminando, pensando. Hay momentos en los que algo dentro de nosotros se inquieta sin explicación, una sensación extraña, un silencio pesado, una incomodidad que no sabemos nombrar. No siempre es miedo, a veces es conciencia, una voz que no grita pero insiste, no para anunciarnos la muerte, sino para recordarnos que estamos vivos y que no todo da igual. Tal vez no podamos elegir el día final, pero sí podemos elegir qué hacemos mientras ese día no llega, porque hay personas que mueren una sola vez, y hay otras que mueren un poco cada día, por vivir sin sentido, por callar lo que sienten, por aplazar lo importante, por olvidar que el tiempo no se recupera. La muerte, más que un final, parece ser un límite que le da valor a todo lo demás. Si fuéramos eternos nada importaría, pero como no lo somos, cada abrazo cuenta, cada palabra pesa, cada decisión deja huella, y entender eso cambia la forma en la que caminamos por la vida. No sabemos si la muerte se puede evitar cuando llega el día que nos toca, pero sí sabemos que cada día que despertamos es una señal de que todavía no ha llegado, y mientras no llegue seguimos teniendo la responsabilidad de vivir con intención, con conciencia y con respeto por el tiempo que se nos ha dado. Desde que aceptamos que no controlamos el tiempo, empezamos a mirar la vida con otros ojos, ya no como una línea infinita, sino como un camino con límites, y esos límites no están para asustarnos, están para despertarnos, porque cuando olvidamos que el tiempo es finito, comenzamos a postergar lo importante y a vivir como si siempre hubiera un después esperando. Muchas personas dicen cuando tenga tiempo, sin darse cuenta de que el tiempo no se tiene, el tiempo se pierde, se usa o se honra, y la muerte no llega solo para quitarnos la vida, llega también para recordarnos que no supimos aprovecharla cuando estaba en nuestras manos. Por eso, duele tanto, no por el final, sino por lo que quedó pendiente. Hay quienes creen que la muerte avisa, no con palabras, sino con señales, con cambios internos, con sacudidas que nos obligan a detenernos, enfermedades, pérdidas, crisis, silencios profundos que nos rompen por dentro, no siempre para llevarnos, sino para transformarnos, como si la vida nos empujara a despertar antes de que sea demasiado tarde.
Tal vez el verdadero peligro no sea morir, sino vivir dormidos, pasar los días en automático, repetir rutinas sin sentido, sobrevivir en lugar de vivir, porque una persona puede respirar durante muchos años, y aún así no estar realmente viva, puede estar llena de miedos, de culpas, de palabras no dichas que pesan más que cualquier despedida. Si la muerte fuera solo destino, entonces no existiría el arrepentimiento, no dolería tanto pensar en lo que no hicimos, en lo que no dijimos, en los abrazos que no dimos, pero duele porque en el fondo sabemos que hubo momentos en los que pudimos elegir distinto, no para evitar el final, sino para vivir mejor el camino. Cada vez que ignoramos lo que sentimos, cada vez que traicionamos nuestra esencia por comodidad o miedo, algo dentro de nosotros se apaga, y esa es una forma silenciosa de morir antes de tiempo, porque no siempre la muerte llega de golpe, a veces llega despacio, disfrazada de costumbre, de resignación, de conformismo. Tal vez la vida no nos pide que huyamos de la muerte, sino que la miremos de frente para aprender a vivir, para entender que nada está garantizado, que nadie nos debe un mañana, que el único tiempo real es este instante que ahora mismo se nos está escapando. Cuando alguien muere, lo que más duele no es su ausencia, sino la conciencia de que ya no hay oportunidad, de que todo quedó dicho o callado para siempre, y esa certeza debería empujarnos a no esperar, a no aplazar, a no vivir como si el tiempo fuera infinito. La muerte no siempre llega para llevarse a alguien, a veces llega para llevarse una versión de nosotros mismos, la que ya no sirve, la que ya no siente, la que ya no sueña, y si sabemos escuchar, esas pequeñas muertes pueden salvarnos de una muerte mayor, de una vida vacía. Aceptar que no sabemos cuándo será el último día no es una condena, es una invitación a vivir con más verdad, con más presencia, con más humanidad, porque mientras seguimos aquí, mientras el corazón sigue latiendo, todavía estamos a tiempo de vivir de una manera que haga que cada día tenga sentido. Cuando pensamos en la muerte como algo lejano, nos permitimos vivir sin urgencia, como si el tiempo fuera un recurso inagotable, y en esa falsa calma dejamos pasar oportunidades que no regresan, olvidamos decir lo que sentimos, postergamos cambios necesarios, y nos acostumbramos a una vida que no siempre nos llena, pero que aceptamos por miedo a movernos. La idea de que todavía hay tiempo es una de las mentiras más peligrosas que nos contamos, porque nadie nos prometió el mañana, y sin embargo, actuamos como si estuviera garantizado, como si la vida nos debiera otra oportunidad para hacerlo mejor, para amar más, para ser más honestos con nosotros mismos. Tal vez la muerte no sea algo que llegue solo al final, tal vez esté presente en pequeñas decisiones diarias, cada vez que elegimos el silencio por miedo, cada vez que renunciamos a un sueño por comodidad, cada vez que dejamos pasar un día sin vivirlo de verdad. Algo dentro de nosotros se apaga, y esa pérdida también cuenta. Hay personas que estuvieron a punto de morir y regresaron con otra mirada, no porque hayan visto algo extraordinario, sino porque comprendieron algo simple y profundo, que la vida no se mide por los años que vivimos, sino por la conciencia con la que los atravesamos, y que estar vivo no es lo mismo que sentirse vivo. Si la muerte fuera solo una fecha escrita, entonces el miedo no tendría sentido, pero el miedo existe porque en el fondo sabemos que nuestras elecciones importan, que podemos acercarnos o alejarnos de una vida plena, que no todo depende del destino, que algo depende de nosotros, aunque no sepamos cuánto. Quizás no podemos escapar del final, pero sí podemos escapar de una vida vacía, y esa es una responsabilidad que nadie puede asumir por nosotros, porque nadie puede vivir por nosotros, nadie puede sentir por nosotros, nadie puede decidir por nosotros cuando se trata de lo esencial. La muerte nos incomoda porque nos obliga a mirarnos sin máscaras, nos recuerda que el tiempo no espera, que las excusas no sirven, y que algún día todo se detiene, y cuando ese día llega, lo único que queda no es lo que tuvimos, sino lo que fuimos. Por eso cada día que seguimos aquí es una oportunidad silenciosa, no para temerle a la muerte, sino para respetar la vida, para vivir con intención, para elegir con conciencia, para no llegar al final preguntándonos en qué momento dejamos de vivir de verdad. Mientras el tiempo siga avanzando y el corazón siga latiendo, la pregunta no es cuándo llegará la muerte, sino qué estamos haciendo ahora, en este momento, con la vida que todavía nos pertenece. El paso del tiempo, entendemos que la vida no se mide por la cantidad de días que acumulamos, sino por la forma en que habitamos cada uno de ellos, porque hay días que pasan sin dejar rastro y otros que nos marcan para siempre, y esa diferencia casi nunca depende de lo que sucede afuera, sino de lo que ocurre dentro de nosotros. La muerte, vista desde la distancia, parece un punto final, pero cuando la observamos con más profundidad, se convierte en un recordatorio constante de que nada es permanente, de que todo cambia, de que todo puede desaparecer, y esa verdad, aunque incomode, tiene el poder de despertarnos de una vida vivida en automático. Vivimos distraídos, ocupados, corriendo de un lado a otro, creyendo que estar ocupados es lo mismo que estar vivos, pero muchas veces solo estamos llenando el tiempo para no escuchar lo que el silencio quiere decirnos, porque en el silencio aparecen las preguntas que evitamos, las verdades que no queremos aceptar.
Hay personas que pasan años huyendo de sí mismas, acumulando cosas, responsabilidades, excusas, pensando que así le ganan tiempo a la vida, sin darse cuenta de que cada día que no se viven con honestidad es un día que no vuelve, un día menos para ser quienes realmente somos. Tal vez no podamos elegir cuánto tiempo vamos a vivir, pero sí podemos elegir la profundidad con la que lo vivimos, porque una vida larga pero vacía pesa más que una vida corta pero consciente. Y esa comprensión solo llega cuando dejamos de correr y empezamos a mirar hacia adentro. La muerte no siempre llega para quitarnos la vida, a veces llega en forma de pérdidas, de rupturas, de finales necesarios que nos obligan a soltar lo que ya no nos pertenece, y aunque duelan esas pequeñas muertes, también nos enseñan a valorar lo que permanece. Cada vez que algo termina, algo dentro de nosotros muere y algo nuevo intenta nacer, pero muchas veces nos aferramos al pasado por miedo a lo desconocido, sin entender que aferrarnos también es una forma de morir lentamente porque nos impide crecer. La conciencia de la muerte no debería paralizarnos, debería impulsarnos a vivir con más verdad, a decir lo que sentimos, sin tantas reservas, a amar sin tantas condiciones, a ser más humanos y menos indiferentes, porque el tiempo que tenemos no es eterno. Cuando entendemos que nada está asegurado, dejamos de vivir desde el miedo y empezamos a vivir desde la gratitud, agradeciendo lo simple, lo cotidiano, lo que muchas veces damos por sentado, sin saber que algún día también será recuerdo. Mientras seguimos caminando, respirando y sintiendo, la vida nos sigue ofreciendo la posibilidad de vivir con sentido, de vivir despiertos, de vivir presentes. Porque aunque no sepamos cuándo llegará el final, todavía estamos aquí, y eso por ahora es lo único que importa. A medida que avanzamos en la vida, comprendemos que el mayor error no es morir, sino vivir sin darnos cuenta de que estamos vivos, pasar los días repitiendo rutinas sin alma, acostumbrándonos a una existencia que no nos cuestiona ni nos transforma, como si el tiempo fuera algo que simplemente hay que llenar y no algo que merece ser vivido con intención. La muerte nos resulta tan incómoda porque nos enfrenta a una verdad que evitamos aceptar, que no somos eternos, que no somos indispensables, y que el mundo seguirá girando incluso cuando ya no estemos, y esa idea hiere el ego, pero al mismo tiempo libera porque nos recuerda que no tenemos que cargar con todo, que podemos soltar, que podemos vivir con más ligereza. Muchas personas viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo para cambiar, para pedir perdón, para sanar heridas, pero el tiempo no avisa cuando se acaba, simplemente pasa, y cuando nos damos cuenta, ya hemos dejado atrás años que no volverán, palabras que ya no podrán decirse, momentos que ya no podrán repetirse. Tal vez no podamos negociar con la muerte, pero sí podemos dialogar con la vida, escuchando lo que nos pide, atendiendo las señales que aparecen cuando algo no está bien, cuando estamos viviendo desde el miedo, desde la costumbre o desde expectativas que no nos pertenecen. La muerte también nos enseña a soltar la ilusión de control, a aceptar que no todo depende de nosotros, que hay fuerzas más grandes que nuestra voluntad, y esa aceptación, lejos de debilitarnos, puede hacernos más humanos, más compasivos, más conscientes del valor de cada instante. Cuando perdemos a alguien, no solo se va esa persona, también se va una versión de nosotros mismos, una forma de ser, una rutina compartida, y en ese vacío aprendemos que el tiempo que compartimos con otros es finito, que cada encuentro es único y que ningún momento se repite. De la misma manera, vivir con la conciencia de la muerte no significa vivir con miedo, significa vivir con respeto por el tiempo, por las personas, por las experiencias, significa entender que cada día cuenta, que cada gesto importa y que cada decisión deja una huella. Tal vez la vida no nos da garantías, pero nos da oportunidades de amar mejor, de vivir más presentes, de ser más auténticos, y mientras sigamos aquí, mientras el tiempo siga avanzando, esas oportunidades siguen existiendo, esperando a que decidamos tomarlas. Con el tiempo, descubrimos que no es la muerte lo que más nos asusta, sino la idea de no haber vivido como queríamos, de llegar al final con la sensación de que algo faltó, de que fuimos espectadores de nuestra propia vida en lugar de protagonistas, y ese miedo silencioso es el que nos acompaña incluso cuando no pensamos en la muerte. Vivimos muchas veces cumpliendo expectativas ajenas, siguiendo caminos que no elegimos del todo, callando lo que sentimos para encajar, y en ese proceso vamos dejando partes de nosotros en el camino, partes que no mueren de golpe, pero que se apagan lentamente, sin ruido, sin despedidas. Tal vez la muerte no sea el mayor fracaso, tal vez el verdadero fracaso sea no habernos permitido ser quienes éramos, no haber escuchado nuestra voz interior cuando nos pedía un cambio, cuando nos pedía valentía, cuando nos pedía vivir con más verdad y menos miedo. La conciencia de que todo termina debería empujarnos a vivir con más coherencia, a alinear lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos.
Porque cuando esas partes no coinciden la vida se vuelve pesada, confusa y empezamos a sobrevivir en lugar de vivir. Cada día que pasa es una oportunidad para reconciliarnos con nosotros mismos, para soltar culpas innecesarias, para perdonarnos por no haber sabido antes lo que hoy entendemos, porque nadie nos enseñó a vivir, solo fuimos aprendiendo sobre la marcha con errores y silencios. La muerte vista desde este lugar no es solo un final, es un espejo que nos muestra con claridad qué es lo verdaderamente importante, nos recuerda que el tiempo es limitado y que por eso mismo merece ser vivido con profundidad, con presencia y con sentido. Cuando entendemos esto, dejamos de aplazar la vida, dejamos de esperar el momento perfecto, porque comprendemos que ese momento casi nunca llega, y que la vida real ocurre aquí, en lo imperfecto, en lo cotidiano, en lo que ahora mismo tenemos. Mientras seguimos caminando, mientras seguimos respirando, la vida nos sigue dando espacio para elegir distinto, para vivir con más honestidad, para ser más fieles a lo que somos, porque aunque no sepamos cuánto tiempo nos queda, todavía tenemos este instante, y eso, por ahora, es suficiente. A medida que avanzamos por este camino invisible del tiempo, empezamos a comprender que la vida no se nos dio para ser entendida del todo, sino para ser vivida con conciencia, porque cuanto más intentamos controlar cada resultado, más se nos escapa el sentido profundo de estar aquí respirando, sintiendo, dudando, avanzando sin certezas absolutas. Desde pequeños nos enseñan a planear el futuro, a prepararnos para lo que viene, a asegurar el mañana, pero casi nadie nos enseña a habitar el presente, a escuchar lo que sentimos ahora, a reconocer que este instante es lo único real y que incluso, mientras pensamos en el futuro, el tiempo sigue pasando sin pedir permiso. La muerte aparece entonces como una frontera silenciosa que le da peso a cada decisión, no para angustiarnos, sino para recordarnos que cada elección tiene valor precisamente porque no es eterna, porque no puede repetirse infinitas veces, porque cada día vivido es un día menos, aunque rara vez lo asumimos. De verdad, muchas personas viven esperando el momento adecuado para empezar a vivir, cuando tengan más tiempo, más dinero, menos problemas, sin darse cuenta de que la vida no funciona bajo esas condiciones ideales, que siempre habrá algo que resolver, algo que temer, algo que falte, y que aún así la vida sigue ocurriendo mientras esperamos. Tal vez no se trata de evitar la muerte, sino de evitar una vida postergada, una vida aplazada por miedo, por inseguridad, por la necesidad de aprobación, porque cuando llegamos al final, lo que pesa no es cuánto tiempo vivimos, sino cuántas veces nos negamos a vivir como realmente queríamos. La muerte nos iguala a todos, sin importar logros, títulos o posesiones, y esa igualdad debería hacernos reflexionar sobre qué sentido tiene vivir compitiendo, comparándonos, cargando culpas y rencores que solo nos roban energía cuando el tiempo que tenemos es limitado y frágil. Cada día que despertamos es una oportunidad silenciosa para elegir distinto, para hablar con más honestidad, para escuchar con más atención, para mirar a las personas que amamos como si fueran irrepetibles, porque lo son, aunque actuemos como si siempre fueran a estar ahí. La conciencia de la muerte también nos invita a reconciliarnos con la incertidumbre, a aceptar que no todo tiene respuesta, que no todo se puede explicar, que hay cosas que simplemente son, y que vivir no es tener todas las certezas, sino aprender a caminar incluso cuando no vemos con claridad el camino completo. Hay momentos en los que la vida nos sacude, no para destruirnos, sino para despertarnos, pérdidas, cambios inesperados, finales que no pedimos, y aunque en el momento duelan, con el tiempo entendemos que también fueron llamados de atención, recordatorios de que nada es permanente y de que debemos vivir con mayor presencia. Muchas veces creemos que tenemos miedo a morir, pero en el fondo lo que tememos es no haber amado lo suficiente, no haber sido valientes, no haber vivido con autenticidad, porque la muerte no borra lo que fuimos, solo deja en evidencia cómo vivimos mientras estuvimos aquí. La vida no nos pregunta si estamos listos, simplemente pasa, y mientras pasa nos ofrece pequeños momentos que parecen insignificantes, una conversación, una risa, un silencio compartido, y son esos momentos los que al final construyen el sentido, aunque muchas veces no los valoremos cuando ocurren. Tal vez el verdadero aprendizaje no sea aceptar que vamos a morir, sino aceptar que estamos vivos ahora, que este instante es irrepetible, que no volverá, y que cada vez que no estamos presentes lo perdemos para siempre sin posibilidad de recuperarlo. La muerte no siempre llega como un final abrupto. A veces se manifiesta en forma de cansancio del alma, de desconexión, de vivir sin entusiasmo, y reconocer esas señales es también una forma de cuidarnos, de volver a elegir la vida antes de que se vuelva solo una costumbre. Cuando entendemos que el tiempo no nos pertenece, empezamos a usarlo con más respeto, dejamos de gastarlo en lo que no suma, en lo que no nutre, en lo que no nos acerca a una vida con sentido, y comenzamos a valorar lo simple, lo cotidiano, lo humano. La vida no necesita ser extraordinaria para ser valiosa, necesita ser auténtica, necesita ser vivida con presencia, con coherencia, con la conciencia de que nada está garantizado, y que precisamente por eso,
Cada día merece ser vivido con intención, y mientras seguimos aquí, mientras el tiempo sigue avanzando sin detenerse, seguimos teniendo la posibilidad de elegir cómo vivir este tramo del camino, no para evitar el final, sino para darle significado a todo lo que sucede antes de que llegue.